Buenas noches a los asistentes que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas interactivas de los distintos países de Latinoamérica. Saludamos desde Asunción, Paraguay. Somos Mirta y Jesús Ramírez, coordinadores del Secretariado del Padre Paraguay. Tenemos el agrado de contar esta noche con la presencia del Padre Eduardo Aguirre Cancino, quien será el conferencista de esta noche. Nos desarrollará el tema. El Padre Kentenich nos habla hoy con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. ¿Quién es el Padre Eduardo Aguirre Cancino? El Padre Eduardo es sacerdote de Schoenstatt, chileno, ha realizado sus estudios de teología en Münster, Alemania. Como sacerdote trabajó siempre en la asesoría del movimiento de Schoenstatt en Chile y varios países, además Portugal, España. También estuvo durante unos años como primer consejero de la provincia de Pentecostés de los Padres de Schoenstatt y director del movimiento, director nacional del movimiento en Chile, conjuntamente con Perú. Fue postulador de la causa de beatificación del Padre Hernán Alessandri, así como la de Mario Iriart. Actualmente se desempeña como postulador de la causa de canonización del Padre José Kentenich en Roma. Actualmente, y a causa de la pandemia del coronavirus, el Padre Aguirre se encuentra desde hace unos meses en Costa Rica, desde donde nos habla hoy. Gracias, Padre, por su disponibilidad, por la entrega para la charla de hoy. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad también de poder... Antes de iniciar la conferencia del Padre, queremos invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe e ilumine durante esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. En cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Muy bien. Bueno, sí. Antes de iniciar, Padre, también quería comentar cómo vamos a realizar también las preguntas y respuestas a las personas que están asistiendo a través de Facebook Live. Les comentamos que estaremos tomando las preguntas en el orden que nos vayan pasando y luego las trasladamos al Padre al finalizar la conferencia. Muchas gracias. Muy bien. Estamos, Padre. Muy bien, ¿puedo ir? Adelante. Bueno, en primer lugar agradecer por la posibilidad de este encuentro, que es un encuentro virtual, internacional, y me alegro de poder dirigirme a ustedes desde el santuario, aquí el Santuario Familia de Esperanza de Costa Rica. A pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles y llenos de incertidumbre por esto de la pandemia, tenemos que reconocer que quizás uno de los aspectos positivos es esta oportunidad de encontrarnos a nivel internacional y aprovechar bien estos medios sociales de comunicación. Como ya se dijo, la pregunta es, bueno, en la escuela de nuestro padre fundador, ¿qué nos diría él en relación a lo que estamos viviendo? Y como subtítulo poníamos, el padre Kentenich vivió siempre con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Y a preguntarnos, como lo hacemos quizás todos los schoenstattianos en el mundo, ¿qué nos diría el Padre? ¿Cómo nos ayudaría Él a entender mejor esta situación y a descubrir cuál es el plan de Dios en todo esto?
yo quiero partir diciendo que por lo menos de mi parte no tengo recetas. O sea, es muy difícil decir con mucha seguridad, se trata de esto y de esto, y lo que tenemos que hacer es esto otro, y lo que tenemos que evitar es acá, etc. De alguna manera todos tenemos que hacer esta reflexión de discernimiento. Yo trataré de dar algunas pistas que nos pueden ayudar en esta reflexión para tratar de sintonizar cuáles son los planes de Dios, qué nos está pidiendo a través de las circunstancias del tiempo. Algunas pistas. Y por eso quería primero hacer un recordatorio, recordar lo importante que es para nuestro Padre esta actitud de fe práctica, ¿no? Y de qué se trata. Quisiéramos enfrentar todo esto armados con aquello que el Padre Kentenich nos enseña como nuestro fundador y como una figura profética también para nuestro tiempo. Y quisiera entonces, como digo, más bien a modo de repaso, recordar que un rasgo central y un contenido fundamental en la vida de nuestro Padre fue esa actitud de fe práctica en la divina providencia. Esta es una actitud que estuvo presente a lo largo de toda su vida, que es algo como innato que se fue desarrollando más y más en la vida del Padre. Pero es una actitud de fe que lo lleva a vivir la fe, también podríamos decir de una manera especial, incluso podemos decir novedosa. Bueno, les decía, quería hablar o repasar esta actitud de fe, esta manera de vivir la fe que nos enseña el Padre, ¿no? Y podemos decir que él tenía una sensibilidad especial para captar e interpretar los signos de los tiempos, aquellas señales que Dios iba dando a través de las circunstancias del tiempo, ¿no? A través de las personas que entraban en contacto con él y que él veía también de alguna manera como mensajeros de Dios, lo que él sabía leer en el corazón de los otros, de sus seguidores. Y también, por supuesto, las emociones o las intuiciones que Dios iba despertando en su propio corazón. O sea, él estaba tratando de estar siempre en ese diálogo con ese Dios vivo, con ese Dios de la historia, que va develando un plan y a lo cual le pide a él una respuesta, ¿no? Podemos decir, el Padre tiene esta sensibilidad para sintonizar con los planes de Dios, unido a una conciencia muy fuerte, también en el Padre es parte de su carisma, de que él había sido escogido como instrumento para una misión de trascendencia, digamos, secular, para una gran misión. Él tenía muy clara esa conciencia de haber sido elegido como obra, instrumento de la Mater, para una misión de gran trascendencia. O sea, que esto lo lleva a tener como una sensibilidad profética, eso es lo que quería decir en el sentido de la fe práctica, para descubrir lo que Dios está realizando en el tiempo, en la historia, para comprometerse en la realización de sus planes, para colaborar con Dios, ¿no? Y por eso no podemos entender Schoenstatt sin esta dimensión, sin esta actitud de fe práctica, ¿no? Y el Padre va a decir, esto es una parte esencial de nuestro carisma, tanto de lo que él vivió y recibió como un don, como un carisma, como el carisma que hemos asumido en Schoenstatt como herederos del Padre. O sea, también nos tiene que caracterizar a nosotros esta sensibilidad para sintonizar con Dios, con sus voces en el tiempo, con lo que va aconteciendo y nos va hablando a través de la iglesia, a través de las circunstancias, y también a través de las personas o de aquello que Dios mismo va haciendo surgir en nuestro corazón, ¿no? Por eso, en el sentido del repaso, recordar que el Padre nos dice que para sintonizar con Dios, para tener esta fe que capta qué es lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que prestar atención a tres tipos de voces. ¿Se recuerdan? ¿No? Dice primero, aunque no tienen un orden especial, pero podríamos decir, Dios nos habla a través de los acontecimientos, a través de lo que va ocurriendo, incluso a través de aquello que nos sorprende, que nos saca de nuestros esquemas, de los acontecimientos, de los sucesos. Y por eso tenemos que decir, hoy día, sin duda, Dios nos está hablando también a través de esta pandemia.
Esto que está ocurriendo no es algo que podamos decir acontece a las espaldas de Dios. No tiene nada que ver con un plan de Dios. Esto es algo, una tragedia que está pasando en el mundo a lo cual Dios es ajeno. No, en nuestra visión de fe, y esta fe de la historia, podemos decir que consideramos que hay un Dios vivo que interviene constantemente, ¿no? Nos tenemos que preguntar, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de lo que estamos viviendo? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos cómo tenemos que responder, ¿no? El Padre también nos dice, Dios se manifiesta a través de la estructura objetiva, del orden de ser, de aquello que de alguna manera es una orientación objetiva. Podemos decir en ese sentido hoy día, por ejemplo, que las orientaciones que nos dan las autoridades competentes, sea en el plano del gobierno, sea en el plano de la salud o incluso la misma iglesia, que nos dan ciertas normas de cómo tenemos que comportarnos en esta pandemia, son voces objetivas, ¿no? Que las dan personas autorizadas y podemos decir que a través de esto también se manifiesta la voluntad de Dios. Por lo tanto, en la medida que nosotros seamos responsables y obedecemos a estas orientaciones, todo esto que tiene que ver con la distancia social o el estar confinados en nuestras casas, el usar la mascarilla o lavarnos frecuentemente las manos, etcétera, etcétera. Todas esas orientaciones que estamos recibiendo día a día, renovadamente, podemos decir, son orientaciones objetivas. Dios nos habla a través de esto. Nosotros tenemos que actuar también responsablemente en relación a eso. Entonces, el orden de ser, ¿no? También podríamos pensar, esta pandemia ha ido causando una serie de trastornos en el plano de la economía, en el trabajo, y podemos decir, hay orientaciones también objetivas que nos dicen cómo tendríamos que comportarnos en el sentido de la solidaridad, en el tener sensibilidad para aquellos que a lo mejor están quedando sin trabajo y tienen problemas económicos, cómo debería reaccionar, por ejemplo, desde un punto de vista objetivo de los valores cristianos, ¿no? Un empresario que tiene empleados en su empresa y su empresa está paralizada, cómo tratar con los trabajadores, los obreros, etcétera, cómo debería reaccionar. Ahí preguntarse también cuál es la voluntad de Dios, y Dios nos habla a través, objetivamente, también de orientaciones de solidaridad o lo que podríamos llamar la doctrina social de la iglesia, etcétera, ¿no? Esto es para poner ejemplos en este sentido de cuáles son las voces de Dios que nos pueden estar llegando y que tenemos que ir conjugando. Acontecimientos y sucesos, voces objetivas, orientaciones objetivas y, por supuesto, lo que Dios le habla a cada uno en el corazón, en su interior. Aquello que se ha ido transformando en una experiencia también interior que nos hace surgir inquietudes o preguntas, intuiciones, ¿no? Y ahí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo hemos estado viviendo este tiempo? ¿Y qué ha pasado por nuestro corazón? ¿Qué me dice Dios también en estas situaciones donde yo he podido quizás hacer más oración? Las voces de Dios. Y de alguna manera, en esta actitud de fe práctica, ¿no? que lleva como un cierto método, que lo vamos a repasar, tenemos que conjugar estas distintas variables, ¿no? Para tratar de llegar a un discernimiento, a un presupuesto o tesis, podríamos decir, de aquello de que Dios nos está pidiendo o me está pidiendo a mí personalmente. Y yo tengo que arriesgar una respuesta, ¿no? En ese sentido, quería ir aplicando un método que nuestro Padre nos enseña. Esto es parte de su escuela. Y que de alguna manera tenemos que ver cómo lo podemos aplicar a nuestra situación concreta, ¿no? Vuelvo a decir, este es un ejercicio limitado de mi parte, que no es, por supuesto, infalible, pero es un aporte que ojalá nos motive a que cada uno sacamos este ejercicio. El Padre nos habla que en este momento, estos pasos de discernimiento, en una actitud de fe práctica, hay 4 momentos, que los hemos escuchado seguramente muchas veces. Primero dice observar. Segundo, comparar.
Tercero, y esto quizás es la parte importante, es discernir, sintetizar y poder llegar a recapitular aquello que creemos que es lo que Dios nos está señalando. Y cuarto, aplicar, o sea, ir a la acción, ¿no? Observar quizás es la parte, podríamos decir, más fácil, que la podemos hacer todos, ¿no? Y aplicando lo que estamos viviendo, habría que decir, bueno, estamos viviendo una pandemia. Pandemia es una epidemia que se ha generalizado. Pan viene del griego, ¿no es cierto?, que significa total o todo, ¿no? Es una epidemia que ha afectado al mundo entero, que nos ha sorprendido y que ha puesto al mundo entero en jaque o de rodillas, como se ha dicho también, ¿no? Esto lo podemos describir de muchas maneras, ¿no? Ha paralizado el mundo en cierta medida, hay miles de muertes, hay miles, millares de personas infectadas y que están sufriendo con mucha inseguridad y miedo, ¿no? Se están produciendo y se producirán graves problemas económicos. Todo el mundo, de alguna manera, las naciones, las empresas, el obrero en su trabajo, están todos con temor y con la incertidumbre de no saber bien qué va a pasar en el futuro en relación a todo esto, ¿no? O sea, está amenazada la salud, está amenazada la economía, y podemos decir que esto también está teniendo, va a tener consecuencias políticas en los distintos gobiernos y países, ¿no? Muchas consecuencias que todavía son imprevisibles. Bueno, podemos hacer una lista larga de observaciones en estos distintos planos que nos tienen que hacer pensar. Yo no lo voy a hacer porque constantemente en las noticias o en los comentarios que escuchamos vamos escuchando análisis de lo que está pasando, ¿no? Podríamos agregar también o preguntarle ¿y qué pasará en la iglesia? El Papa ha hecho tantas iniciativas también de oración, tanto a nivel interno de la iglesia como a nivel mundial, ¿no? Hemos sabido de ayer esa jornada de oración a la cual el Papa llamó. El mismo Papa ha creado una comisión de peritos, expertos, para pensar para después de la pandemia, cuando logremos llegar a esa nueva normalidad de la cual se está hablando, ¿no? En fin, observar qué es lo que podemos tomar o ir tomando más conciencia, ¿no? En todo caso, tenemos que revisar nuestra propia experiencia personal, ¿no? Con certeza, más o menos, nos hemos sentido amenazados o hemos tenido miedo. Hay sentimientos de inseguridad, incertidumbre frente al futuro, angustia, quizás. ¿Cómo lo hemos vivido cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra experiencia y qué hemos podido observar también de nuestras reacciones, ¿no? Ahora, también tendríamos que ver cuáles son las experiencias positivas. O sea, dentro de todo esto también ha habido muchos aportes para hacernos reflexionar, decir, bueno, se nos ha llamado la atención sobre la importancia de la familia, los vínculos personales, la solidaridad, el ejemplo de tanta gente, nos dice que está en la primera fila, que presta servicios y que se arriesga para poder servir al bien común, a la sociedad, ¿no? O sea, también podemos hacer una lista de observaciones positivas. El mismo uso de los medios de comunicación, o el hecho de estar confinados y tener que cambiar de ritmo de vida. ¿Qué nos dice todo eso? Y el padre dice, teniendo como este horizonte de observaciones, ¿cómo podíamos comparar? Este paso de comparar con otras experiencias nos ayuda a reflexionar o a ganar claridad, ¿no? Para el tercer paso, que es discernir y poder sintetizar, ¿no? Se ha hablado que estamos viviendo como si estuviéramos en una situación de guerra. Se puede comparar también con situaciones así de miedo, de amenazas, de tener que estar confinados o escondidos, ¿no? Refugiados, por una
economía que se está resintiendo, y por eso algunos han dicho, esto es como si estuviéramos en una guerra, etc. Y nos podríamos preguntar también, bueno, podemos comparar con la vida de nuestro padre. Nuestro padre vivió situaciones también extremas, y quizás, y no quizás, con seguridad, mucho más duras de lo que nos ha tocado vivir, pero podemos aprender también de su ejemplo. Sabemos que Yontas es hijo de la guerra. A él le tocó enfrentar la Primera Guerra Mundial, cuando sus jóvenes tenían que partir al frente de batalla, y él va respondiendo a los desafíos de los tiempos, va buscando en las señales que Dios da cómo responder. O cuando viene la persecución de parte de los nazis, o los nazis comienzan a ganar el poder en Alemania, el padre también reflexiona y comienza a hablar. Por ejemplo, los nazis hablaban del hombre nuevo de la raza aria, de ese hombre superior. Y el padre responde con un retiro que fue muy importante en su tiempo, es decir, ¿cuál es el verdadero héroe? ¿Cuál es el verdadero hombre nuevo? Y él habla de los santos. Y dice, el verdadero hombre nuevo, o el hombre heroico, dice que hablaban los nazis, es el santo. Y entonces despliega, por así decir, una visión, una antropología cristiana, ¿no? Una visión del hombre a la luz de Cristo. O sea, el padre también, podemos ir comparando cómo el padre fue aprovechando las corrientes del tiempo y lo que él iba viviendo para ir dando respuestas, ¿no? Sabemos que él estuvo en un búnker, aislado un mes, sin luz y en situaciones extremas, o sea, fue una verdadera tortura, ¿no? Entonces, cuando nos toca a nosotros estar confinados, en situaciones que uno empieza a quejarse porque a lo mejor está aburrido, porque ya no aguanta más, porque se empieza a subir por las paredes, bueno, podríamos decir, bueno, el padre nos enseña a tener esa actitud de fe, porque él estuvo 4 semanas encerrado en una celda en que apenas podía estar de pie y que no tenía más de 2 metros, 2 metros y medio de largo donde podía pasear, ¿no? Bueno, en fin, el padre también sufrió incomprensiones, sufrió soledad, sufrió destierro, situaciones extremas que quizás de alguna manera también nos ha tocado a nosotros vivir, a pesar de que en una escala mucho menor, ¿no? Pero lo que sí podemos comparar y confrontar con el padre es que en todas esas situaciones diferentes que él vivió, podemos decir, ¿qué nos enseña con su ejemplo? Porque él tenía una gran vida interior, no estuvo nunca solo. Podía rezar y entregar a Dios todo lo que estaba pasando y confiarse en sus manos y confiar de que Dios tenía un plan de amor y que iba a salir adelante, ¿no? O sea, el Padre nos enseña en estas situaciones extremas que a él le tocó vivir a lo largo de su vida, ¿no? Cómo quizás nosotros también debemos ir reaccionando y aprendiendo. Su ejemplo nos enseña. Si pudieran leer, por ejemplo, las cartas del Carmelo, que son trozos pequeños que él fue sacando clandestinamente de la prisión en Coblenza o después incluso de Dachau, ¿no? Iríamos viendo muchas de estas actitudes de cómo él dice que hay que enfrentar este tiempo. Y entre otras, creciendo en ese amor a la cruz, lo que él llama la inscripción, ¿no? Bueno, esto también daría para largo porque sin duda que nos llevaría a revisar toda la historia del padre y podríamos aprender mucho. Quisiera llegar a este punto que yo decía que me parece que es el central o más importante para nosotros. El poder discernir, habiendo observado lo que está pasando, nuestras experiencias, teniendo presente el ejemplo de nuestro padre, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos sintetizar de todo esto que hemos vivido? Yo propongo un par de puntos y ustedes verán si les parecen pertinentes, si los profundizan, o quizás hay alguno que a mí no se me ocurre en este momento y que ustedes lo tienen presente, ¿no? En general, podemos decir que hemos experimentado un gran frenazo. Llevamos un ritmo de vida, estamos metidos en nuestros esquemas cotidianos de funcionamiento, de trabajo, de vida familiar, etc. Y normalmente en un mundo del que venimos, ¿no? Siempre con mucha prisa, con mucha agitación, siempre con falta de tiempo y sobre todo sintiendo que a través de los medios sociales, el teléfono, el wifi, o sea, los celulares, etc., nuestra vida se va acelerando, era cada vez más acelerada.
¿no? Todo tenía que ser instantáneo. Es interesante ver, yo todavía me acuerdo cuando tenía que escribir cartas, estaba en el noviciado a mi casa, yo no calculaba que la carta se demoraba entre una semana y 10 días en llegar. Y si mi madre contestaba inmediatamente, que era lo normal, también su carta se demoraba unos 7 días a 10 días en llegar. Y había una pausa, entre medio pasaban cosas. Hoy en día, si uno no contesta un WhatsApp inmediatamente, al poco rato te llega otro. Bueno, ¿recibiste el WhatsApp? ¿Qué pasa? Y hemos experimentado, en ese sentido, un gran frenazo en nuestro ritmo de vida, en nuestro estilo de vida. Y esto nos ha llevado quizás a cuestionarnos, en que había necesidad de parar. Dios nos ha detenido, quizás nos ha frenado en nuestro ritmo a cada uno de nosotros, pero de alguna manera sentimos que ha frenado el mundo. Y por eso también hay cifras que dicen que la polución, o sea, la contaminación ambiental ha bajado, que se han visto animales que estaban medio desaparecidos, que llegan a las ciudades, o sea, una serie de situaciones, ¿no? Que dicen, bueno, el mundo ha sido parado, ¿no? ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Hay positivas y negativas, sin duda, ¿no? Pero yo diría, en este frenazo, ahora, no se trata solo de aguantar y esperar que pase esta ola para poder volver al ritmo que teníamos antes. Yo creo que para todos nosotros ya está claro que no podemos volver atrás, que ahora tenemos que mirar hacia adelante y decir, con esto que yo he vivido, ¿cómo tengo que enfrentar mi ritmo de vida en el futuro? ¿Cómo quisiera yo encontrar nuevos equilibrios? De esto vamos a seguir profundizando un poquito, pero así todavía en un marco más general, ¿no? No podemos seguir como antes, ¿no? Y preguntarnos, se habla de una nueva normalidad. ¿Qué significa para mí esa nueva normalidad? ¿Cómo debería estar configurada? ¿Cómo voy preparando una nueva normalidad para mi vida personal o para mi vida en familia o para mi trabajo, ¿no? Y por eso, prepararnos para el futuro y tener esperanza. O sea, cuando empezamos a mirar hacia adelante con esta pregunta, y en el trasfondo siempre preguntándonos, ¿qué es lo que me está enseñando Dios? ¿Y qué puedo aprender yo del ejemplo del Padre? ¿No? Me significa cultivar una actitud de esperanza, ¿no? Para mirar hacia el futuro. En segundo lugar, en este sentido del discernimiento, quisiera insistir en que se trata también, lo que estamos viviendo, una experiencia espiritual. O sea, hay una invitación a vivir esto con fe. Sin duda, que una de las grandes invitaciones que hemos tenido en este tiempo, ya casi 2 meses que llevamos confinados, es la invitación a rezar más. Lo ha dicho el Papa, lo han dicho nuestras iglesias locales, nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? Nos invitan a rezar más y a preguntarnos cuál es el paso de Dios en estos momentos, ¿no? Y digo que es una experiencia espiritual también porque nos ha ayudado a tomar conciencia de que somos frágiles, de que somos limitados y que esta pandemia que nos ha afectado nos ha ayudado a experimentar renovadamente nuestra pequeñez, de que no tenemos el control en nuestras manos, que incluso el mundo ha experimentado en esto una gran limitación y una gran fragilidad. Todavía no hay una vacuna, se está luchando por conseguirla, ¿no es cierto? Una cura para esta pandemia. Y el mundo ha experimentado de nuevo cómo un bicho microscópico y súper simple puede paralizar a la humanidad. No somos superhombres, no somos los seres superiores que dominan la naturaleza y a través de la ciencia y la técnica, ¿no es cierto?, tenemos el control en las manos. Esto nos ha hecho sentir que somos frágiles, que somos limitados y que somos falibles o capaces de ser amenazados. Entonces, esta es una experiencia que tenemos que aprovechar espiritualmente porque nos lleva a un proceso de conversión, a preguntarnos también cómo es mi relación con Dios. Y yo necesito de Dios. Necesitamos que Él nos ayude, porque solo no somos capaces. Esta es una experiencia esencial en nuestra experiencia de fe.
Yo diría, es una condición para experimentar a nuestro Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Experimentar a fondo también nuestra limitación y nuestra pequeñez, la necesidad que tenemos de salvación. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Necesitamos de Cristo, necesitamos de sus méritos, de su sacrificio, necesitamos de su gracia. Entonces, esta experiencia de fe o esta experiencia que hemos vivido de nuestra pequeñez tiene que transformarse también en una oportunidad para volvernos con espíritu filial hacia Dios, con conciencia de nuestra limitación, de hacernos más hijos de Dios y renovar nuestra alianza de amor también con nuestra mater, siendo mater que necesitamos. Y por eso ha sido una reacción, yo creo, normal de los junstatianos también a nivel mundial. Queremos coronar a la mater, que ella muestre que nos protege, que ella tiene poder, que ella puede interceder ante Dios y que puede ayudar a la humanidad. La hemos coronado como reina de nuestra salud, tanto física como espiritual. Nos estamos preparando ahora para el 31 de mayo, renovar también esa coronación que hizo nuestro Padre, coronar a la Mater como reina de la misión que tenemos y que tenemos que asumir con renovada fuerza mirando ahora hacia el futuro, ¿no? En fin, una experiencia de fe. Otra experiencia fundamental, tratando de llegar a estos puntos centrales que tenemos que aprovechar, es la valoración de los vínculos personales, los vínculos humanos. Se ha hablado mucho también de esto. O sea, esta pandemia nos ha obligado a estar en el hogar, en la familia, con todos los desafíos que eso significa. Pero quizás nos ha hecho redescubrir y revalorar lo que significa la familia, los vínculos naturales, que es quizás lo más importante en nuestra vida. Y que siempre tenemos como argumento, ¿cierto? Nos matamos trabajando por la familia. El problema a veces es que nos matamos tanto que terminamos siendo absorbidos por el trabajo y matamos la familia, porque no le dedicamos tiempo, porque nos dejamos arrastrar y absorber totalmente por el trabajo. Todo esto nos está haciendo reflexionar hoy en día, lo que estamos viviendo, cómo ponemos las cosas en orden, ¿no? La centralidad del amor. Lo importante para nosotros en nuestra vida no es solo producir y consumir, ganar y gastar, sino que lo que realmente le da valor y consistencia a nuestra vida y nos hace verdaderamente felices son las experiencias del amor. Y en ese sentido tenemos la oportunidad de poner en el centro nuevamente a la familia, también los vínculos personales. Una de las cosas que uno ha dicho, hemos sufrido no poder encontrarnos y darnos un abrazo. Y de alguna manera muchos amigos se prometen y se preparan para cuando logremos salir, vamos a celebrar, de encontrarnos de nuevo y estar otra vez juntos. Nos ha llevado a descubrir quizás toda esta situación, el valor de la amistad, de nuestras relaciones personales y de cómo no podemos dejarlas de lado, no podemos perderlas de vista, ¿no? Por eso la importancia de la familia. El valor de la vida social, la solidaridad, aquello que hemos admirado en los médicos y los servidores de la salud, o de aquellos que están trabajando para ayudar a los demás. Todo eso nos ha hecho nuevamente, digamos, valorar, redescubrir lo que son estos ejemplos de los vínculos personales. O sea, y hay ejemplos esperanzadores. Por lo tanto, esto también nos obliga o nos invita a reordenar nuestra escala de valores. ¿Cuáles son nuestras prioridades cuando salgamos de esto? Ya les he dicho, como experiencia de fe, en el sentido de nuestra relación con Dios y la oración, nuestra relación con los demás, nuestra vida familiar, cómo ordenamos nuestras prioridades. Y hay que decir también que quizás justamente estos valores humanos y de encuentro con los demás han sido puestos a prueba ahora en este confinamiento. Porque yo me imagino también que en muchas casas deben haber habido tensiones. Empiezan a aparecer también las debilidades, eso de estar encerrados y compartir todo el día. Y vamos tomando conciencia que somos diferentes, que tenemos ritmos distintos, que tenemos reacciones diferentes y también debe haber muchas tensiones en la familia. También esto nos obliga a decir, bueno, ¿y cómo vamos a lidiar con todo esto?
experiencia de un frenazo, como te decía, que tenemos que mirar con esperanza, la experiencia espiritual en el sentido de la fe y la centralidad del amor en la experiencia de los vínculos naturales. Como ustedes ven, de alguna manera esto está ordenado entre las tres virtudes teologales: fe, esperanza y amor, ¿no? Pero quisiera, por último, tocar el último punto, que es como una consecuencia de todo esto también, destacar el significado y el valor del santuario hogar. Quizás justamente en el santuario hogar tenemos una experiencia de síntesis de cómo vivir estas tres virtudes que son las virtudes fundamentales de la vida cristiana. Son las virtudes que nos conducen a Dios y que son el fundamento de todas las otras virtudes: la fe, la esperanza y el amor. El significado y el valor del santuario hogar, que ha ido ganando relevancia también en estos días. Ha sido bonito la experiencia de poder reunirnos como estamos hoy día reunidos a compartir estos pensamientos, sabiendo que muchos están presentes en su santuario hogar, así como yo estoy en el santuario aquí de Costa Rica, ¿no? O cuando transmitimos las misas por Facebook o Instagram, en la conciencia de que estamos unidos en esa red de santuarios, esa red que son fuentes de gracia, que penetran en la sociedad, ¿no es cierto? Estamos unidos entre santuario hogar y santuario hogar, y tenemos a la Mater y al Señor en el centro, ¿no? O sea, ha ganado relevancia esta experiencia. Y hemos experimentado a ese Dios con nosotros, el Dios que habita, que ha hecho su morada en medio nuestro. La Mater, que es también un miembro de nuestra casa, de nuestra familia, ¿no? Ese habitar de Dios en medio nuestro. Todo esto nos recuerda, esto que decía al principio, el valor y la importancia de esa actitud de fe práctica. Dios que está vivo y presente en nuestra vida, en nuestra historia, y que va haciendo historia, va haciendo camino con nosotros, ¿no? Y todo lo que pasa en la vida familiar, que es quizás la base de nuestra vida general, porque en la familia y en el santuario hogar también tiene que converger las experiencias de trabajo, ¿no? Todo lo humano, todo lo que es parte de nuestra vida humana, amistades, vida familiar, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo también está unido a Dios, le interesa a Dios. No hay nada humano que sea ajeno a Dios, ¿no? Es el Dios con nosotros y esa es la experiencia. Quisiera recordar entonces y aplicar finalmente las tres gracias del santuario que de alguna manera, supongo, han estado también muy vivas y presentes en todo este tiempo. Las conocemos bien. En primer lugar, la gracia del acogimiento, ¿no? De saber que Dios está en nuestro hogar y que ahí nos reúne, nos acoge. Dios nos acoge en nuestro propio hogar, a partir del santuario hogar, y nos regala una experiencia quizás de seguridad, de sabernos protegidos, de saber que Dios está y es miembro de nuestra casa. Decimos especialmente en relación a la madre, ¿no? Que ella es la madre que está presente en el hogar, que nos protege y nos da seguridad. Pero también la gracia del acogimiento, y eso tenemos que pedirlo y trabajarlo más, significa que recibimos una gracia que nos ayuda a acogernos unos a otros en la familia. Tiene que ser una gracia que nos ayuda a ser más familia, que viene a potenciar o a incentivar los vínculos familiares. Que lo que nos une realmente sea el amor mutuo, el cariño, el respeto, la admiración, la solidaridad, ¿no es cierto? Todos estos valores que son fundamentales en la vida familiar y que a veces se ven puestos en cuestión justamente por situaciones como las que estamos viviendo. Y se rompe la unidad, y nos falta alegría, y anda cada uno por su lado, y no nos respetamos, o no nos tenemos paciencia, somos poco tolerantes, o que cada uno se rasque por su cuenta, y déjame tranquilo, etc., ¿no? O sea, aquí hay un llamado a pedir también esta gracia, que nos ayude a que en nuestro hogar tengamos ese ambiente de unidad, de cordialidad, de alegría, de estar juntos, de ayudarnos mutuamente, de respetarnos y apoyarnos. Bueno, segunda gracia del santuario, que esperamos también como gracia de nuestro santuario hogar, es la transformación. Justamente
de lo que hemos estado hablando, que todo lo que hemos vivido nos ayude a crecer, a dar pasos hacia adelante y tener la confianza que la Mater está actuando y que está interviniendo como educadora desde nuestros santuarios hogares. O sea, que todo lo que estamos viviendo tiene que ser también para enseñarnos, para que sea una escuela para nuestra vida. Entonces, tenemos que tener la seguridad. Por una parte, María está presente en el santuario porque nos quiere hacer crecer, porque ella interviene, porque es educadora, ¿no? Pero también nosotros poner de nuestra parte para cultivar esos vínculos naturales y para crecer en nuestra vida familiar. Como les decía, en el respeto, en la valoración mutua, en la complementación, solidaridad, etc., ¿no? Y justamente luchar y pedir la gracia para superar los momentos difíciles, ¿no? Y en tercer lugar, el envío. Y aquí estamos llegando al final, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos fe que la Mater está presente en nuestros hogares y que actúa con esas gracias que dan en el santuario, también la gracia del envío. O sea, hacernos sentir que tenemos una tarea y que nos prepara al futuro. Ella está presente en nuestros santuarios hogares y es un signo de esperanza, que muchos, además, sabemos a veces, gente que llega a nuestro hogar, de alguna manera experimenta, dice, esta casa tiene un ambiente especial, aquí hay un acogimiento especial, hay una atmósfera que a uno lo ayuda. Lo he escuchado muchas veces de testimonios de personas que han estado en una casa donde hay un santuario hogar y se nota que ahí actúa la Mater, ¿no? O sea, hay un testimonio. El santuario hogar se transforma en un signo de esperanza hacia adelante, ¿no? Donde otros van a llevar, mirad cómo se habla en el santuario hogar. Pero tener conciencia que esto que hemos experimentado y la manera como nosotros estamos viviendo todo esto es algo que nosotros tenemos que transmitir también a otros. Sobre todo si para nosotros ha sido una experiencia que nos hace crecer. Cuando salgamos de aquí tenemos que ser apóstoles. Tenemos que, con nuevas fuerzas, decir, yo creo en la misión que Dios nos ha dado, nos ha hecho pasar por una escuela, por una situación que nos ha hecho madurar y crecer. Y con mayor razón tenemos que dar respuestas a lo que está viviendo el mundo, justamente en estos puntos que hemos nombrado, en la relación con Dios, en nuestra fe, en la relación entre nosotros, los vínculos humanos, ¿no? En relación a cómo enfrentamos el trabajo, nuestro ritmo de vida, etc., ¿no? Tenemos que prepararnos para ser apóstoles en ese sentido. Y como digo, el Papa también está preocupado de esto, y por eso ha llamado a una comisión que prepare, como decir, ¿qué nos enseña Dios? ¿Cómo tenemos que actuar como evangelizadores en el mundo que se va a abrir adelante después de la pandemia, ¿no? Y poder decir entonces que lo que hemos vivido en este tiempo y en torno a nuestro santuario hogar ha sido una experiencia de lo que es la iglesia doméstica, esa iglesia en pequeño. Y nos ha hecho tomar conciencia que la gran iglesia, el pueblo de Dios, tiene que ser la familia de Dios. Y que la familia natural es el modelo fundamental de cómo tiene que vivirse la fe en la iglesia. Y que para nosotros, Santo Padre, los pastores, los obispos, son figuras paternales, que esta iglesia tiene a María como madre, y que nosotros somos hermanos solidarios unos con otros. Hay una tarea. La iglesia doméstica nos enseña a vivir lo que debe ser la iglesia. La iglesia doméstica nos permite también experimentar en nuestra realidad concreta esa presencia de Dios vivo que nos salva, esa presencia de Dios que nos une en su amor y que somos una familia. O sea, esta experiencia de iglesia doméstica nos ayuda a valorar también lo que es nuestra familia natural, ¿no? Y por eso, repetir esas características que rezamos en el credo. Si ustedes están conscientes, en un momento dado, al final del credo, rezamos: y creo en la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Son las 4 características que se dice de la iglesia. ¿Y qué significa? Una, unidad en Cristo y en la fe, en nuestra alianza de amor, podríamos decir eso, estamos unidos en familia. Una, santa, porque está animada por el Espíritu Santo, porque recibe gracias, porque se abre en la oración a recibir esas gracias y en los sacramentos a recibir las gracias. Es
una iglesia que es santificada constantemente por el Espíritu Santo. Y por eso también podemos decir, nuestra iglesia doméstica es una en la unidad de los corazones. Es una iglesia santa porque está la presencia de Dios en medio nuestro y que nos va santificando, nos va transformando, nos va dando gracias que nos hacen personas del Espíritu. Católica, ¿qué significa católica? Es la solidaridad universal. Católica es porque estamos unidos en torno al Papa, en una sola iglesia. Es la universalidad de la fe. Entonces nuestra iglesia doméstica también es católica en el sentido que estamos unidos. Somos parte de la iglesia y con mayor razón cuando sentimos que nuestros santuarios hogares forman una red de santuarios unidos en torno a los santuarios filiales, en torno al santuario original, que nos ayuda a sentir lo que es esa relación, esa membralidad de la iglesia. Católica y apostólica, lo que estaba diciendo hacia el final. O sea, una iglesia que da testimonio, que sigue construyendo el reino de Cristo, que se siente instrumento en las manos del Señor para ir dando respuesta a los desafíos del tiempo. Bueno, son pistas que ojalá les puedan servir o motivar en alguna reflexión. El último punto es muy sencillo, se dice en 2 palabras, se trata ahora de aplicar. En el método de la fe práctica hemos tratado de observar, comparar, sintetizar o discernir cuáles son los puntos centrales. Entonces, ahora, ¿qué consecuencias sacamos? Y eso es tarea de cada uno de ustedes. Hacer el ejercicio, sacar las consecuencias, aplicando quizás estas pistas que hemos ido mencionando. ¿Cómo aplicamos, podemos decir, por ejemplo, las virtudes teologales en nuestra vida concreta ahora? O estas 4 características que les dije que tiene la iglesia doméstica. La unidad, la santidad, la unidad universal o integración, ¿no es cierto?, universal, y el apostolado. Bueno, finalmente, tener presente que estos tiempos de pandemia nos recuerdan que estamos preparando la venida del Espíritu Santo y que estamos viviendo un tiempo de cenáculo. O sea, estamos confinados, en un lugar cerrado como estuvieron los apóstoles, queremos estar reunidos en torno a María, unidos en la oración, implorando ese espíritu que nos renueve. Pero esa unidad también es horizontal, o sea, unidos de corazón, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda irrumpir en nuestros hogares, en nuestros santuarios, en nuestra iglesia y traiga la renovación que Dios espera de nosotros a través de todo esto que estamos viviendo. Bueno, yo quedaría hasta aquí. Espero no haberme pasado mucho del tiempo que teníamos. Y también al final, bueno, podemos hacer una oración y implorar la bendición de Dios, pero no sé si hay preguntas. Anunciaron que a lo mejor querían hacer algunas preguntas, entonces, con mucho gusto. ¿Qué tal, padre? Sí, tenemos algunas preguntas. También mencionar de que nos estaban siguiendo desde aquí de Asunción, desde Luque, Ciudad del Este, Encarnación, que es aquí en Paraguay, desde Belmonte y Montevideo, en Uruguay, desde Bolivia, desde Ecuador, desde Colombia, desde Miami, Estados Unidos, Tuxtla, Chiapas, México, Mar del Plata, Rawson, Argentina. También nos están haciendo mención de que estando las familias prácticamente compenetradas y viviendo unidas durante esta pandemia, prácticamente se vive una solidaridad dentro de la familia. Nosotros entonces, ¿cómo tenemos que actuar también a partir de esto como comunidad? Bueno, en primer lugar, tomando un poco también lo que ya se dijo ahí en este comentario, creo que hemos dado un gran paso desde el punto de vista de la internacionalidad, aprovechando las redes sociales. Esto es algo que se venía hablando en Schoenstatt ya hace tiempo y siempre aparecía en nuestros congresos o jornadas. Pero realmente esto que hemos vivido nos ha obligado a acelerar. Y yo creo que esta experiencia que estamos haciendo nos ayudan a cultivar esta unidad internacional. Bueno, nosotros lo hacemos especialmente en el ámbito latinoamericano e incluso podemos unirnos, ¿no es cierto?, al ámbito luso-portugués, o sea que también nos entendemos.
pero nuestro castellano nos permite, a nivel latinoamericano, sentirnos realmente muy unidos y en sintonía, ¿no? Ahí hay una experiencia internacional de unidad que yo creo que es muy fuerte. Y ojalá que el confinamiento que hemos vivido nos ayude a valorar, cuando podamos volver a la normalidad, lo que significan nuestras comunidades de grupo, por ejemplo, el que nos podamos reunir, celebrar juntos la Eucaristía, cuando venimos a reunión al santuario, etcétera, que lo volvamos a valorar, que no lo demos como algo evidente, justamente porque nos ha faltado, ¿no? Bueno, no sé si he entendido bien el sentido de la pregunta, pero yo diría por ahí tenemos pistas, ¿no? Fuera de lo que uno ya ha dicho de lo que significa el crecer o valorar lo que significa la unidad de la familia natural. Sí, padre. Así mismo, se entiende, se comprende. También una pregunta que nos están haciendo, a partir de esto, ¿cómo sería la imagen del santo en nuestros días? Bueno, ahí, para mí, digamos, también como postulador del Padre, yo digo, bueno, el Padre, ¿quién tenéis? Es para nosotros una imagen, una figura profética de nuestro tiempo, ¿no? Justamente yo creo que el santo actual, teniendo muy presente al Padre, es alguien que está siempre buscando qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios está realizando en la historia para colaborar con Él, ¿no? Tiene que ser un santo de la fe práctica, es parte de nuestro carisma, ¿no? O sea, no es solamente para mí, hoy en día, a pesar de que hay grandes santos en el sentido que es un teólogo que despliega toda una visión doctrinal, ¿no es cierto? Y que tiene las cosas muy claras y que enseña una verdad, una doctrina. Tiene que ser también no solo alguien que da un ejemplo en un sentido de que es muy cumplidor con reglas, con normas, en un sentido quizás más, podríamos decir, es peyorativo, pero espiritualista, ¿no es cierto?, de alguien que es muy estricto en cumplir con las reglas, con los ritos, con las normas. No es nuestro estilo. Nuestro estilo es seguir haciendo en este diálogo con el Dios vivo, con un Dios que va haciendo historia conmigo, ir descubriendo sus planes, y a veces él me saca de esquemas, ¿no?, para irme mostrando cuál es su voluntad. Y me pone frente a situaciones nuevas, ¿no? Por eso tiene que ser un santo flexible, con esta capacidad de fe práctica, y que tiene un vínculo de amor con Dios. No es solo aquel que sabe, que conoce el catecismo, o que tiene muy claras las reglas, ¿no?, sino que es alguien que vive en una alianza con Dios. Por eso digo, es la imagen que nosotros tenemos de santidad en el Padre y en Schoenstatt, ¿no? Una de las cosas que me llama un poco la atención a veces, en que hay peleas o tensiones en la iglesia y se critica a aquellos, por ejemplo, que comulgan con la mano y despliegan toda una serie de argumentos doctrinales para decir que eso está mal y que ofende a Dios, y qué sé yo. Yo dice, con lo que estamos viendo en el mundo, estamos preocupados de una cosa así, que no tiene mayor importancia. Si pensamos en un Dios del amor, un Dios de la misericordia, un Dios que viene a nuestro encuentro. Y si yo lo voy a recibir por la boca y me empiezo a pensar lo que significa la lengua, donde tengo también bacterias, y quizás la boca puede estar a veces en peores condiciones que las manos, y sin embargo yo recibo a Dios en la boca y va a parar al estómago, y si empiezo a pensar cómo funciona el aparato digestivo, o sea, me dice, realmente no tiene sentido una discusión de ese género. Digo esto como poner un contraste, decir, ¿qué significa encontrarnos con un Dios de la vida, un Dios que está presente y que es el Dios que nos está enseñando la Iglesia, ¿no? Un Dios de la misericordia, un Dios que hace historia con nosotros, un Dios que se va manifestando en las circunstancias del tiempo, y por supuesto que nos enseña desde esa perspectiva también a cómo valorar la oración, que es un encuentro de corazón con Dios, cómo valorar y realzar lo que significan los sacramentos, como ese momento de encuentro con el Dios vivo, etc., ¿no? Bueno, así podríamos ir hablando de ciertos rasgos que uno dice que están muy presentes en la vida del Padre, ¿no? Y también
ese rasgo muy humano, quizás eso es otra de las características fundamentales de Santiago, nuestro Padre, que Él une lo humano y lo divino. Su fe es una fe encarnada. Y por eso María, es un santo mariano, tiene tanta relevancia en su vida, porque dice, María nos ayuda a unir lo humano y lo divino, ver una armonía, y no verlos como separados. Si yo quiero llegar a Dios, no tengo que rechazar lo humano. Y lo humano, en sentido positivo, ¿no es cierto? Tengo que rechazar el pecado. Pero los vínculos naturales, lo que significa el valor de la familia natural, la psicología humana, etcétera, todo eso yo tengo que integrarlo. Esa es también doctrina del organismo, ¿no es cierto?, que nosotros aprendemos de nuestros padres. La unión de lo humano y lo divino. Un santo, San Tatiano, un santo de nuestros días tiene que ser la persona más normal del mundo. Alguien con los pies en la tierra. Una persona, un santo no es alguien raro, que tiene así manías y que está desubicado socialmente. Pienso yo en general, ¿no? El santo que deberíamos realzar hoy día. Porque bueno, cada uno tiene su vocación y de repente hay santos que Dios elige para que sean un signo y dejen el mundo de lado y se vayan a una vida contemplativa. También es una vocación. Pero nunca a costa del amor y de ese encuentro tanto con Dios como con los hombres, ¿no?, en un amor real. Bueno, no sé, esto daría como para más temas, ¿ya? Uno queda pensando, digamos, cuáles son estos acentos que uno tendría que poner hoy día. Pero los tenemos en nuestra espiritualidad. Ya. Bueno, algo que más o menos tiene que ver de la mano también, casi siguiendo el mismo mensaje, es, a partir de esto también, ¿cuál sería el mensaje que nosotros podemos transmitir a los matrimonios jóvenes? ¿Cuáles serían las motivaciones que nosotros podemos darle a ellos para que ellos vivan nuestro carisma? Claro. Bueno, mira, primero que todo yo te diría, desde un punto de vista pedagógico, es importante captar cuál es la realidad que están viviendo los matrimonios jóvenes, ¿cierto? Las primeras cosas que a lo mejor tenemos que hacer en nuestros grupos de matrimonios jóvenes, cuando se comienzan a formar, es tratar de ver de dónde vienen, qué problemas tienen, qué inquietudes, qué expectativas, ¿no? Porque, bueno, es muy distinto un matrimonio joven que a lo mejor ellos venían de la juventud de Schoenstatt y ya tienen todo un bagaje y todo un camino de vida espiritual y han hecho la alianza, a otros que vienen de un mundo absolutamente competitivo, materialista o de familias separadas y donde la iglesia ha estado ausente. Entonces, la actitud pedagógica del padre es decir, ¿dónde yo puedo comenzar? ¿Dónde yo puedo captar los intereses? Esta es una respuesta más bien de tipo metodológica, si tú quieres, pedagógica, ¿no? ¿Cuáles son los intereses, las inquietudes, las expectativas que trae un matrimonio joven? Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, yo voy tratando de dar respuesta. Ahora, nuestras respuestas van en la línea de captar y asumir lo que significa, pensando concretamente en el matrimonio como una alianza de amor entre dos personas que se han querido unir para toda la vida porque se aman y porque se necesitan el uno al otro para ser felices, ¿no? Yo tengo que captar eso y potenciarlo. Es decir, estamos hablando aquí de nuestra vocación al amor y de una alianza de amor que nos permite... Y ahí yo puedo empezar a decir, bueno, la importancia que tiene la experiencia de amor en el plano humano para entender lo que es el amor a Dios y para crecer en la fe. Si uno trae fe, mejor. Pero a veces llegan algunos que no tienen fe, que apenas saben rezar el Padre Nuestro, si es que. Entonces, llevarlos a descubrir que en esa experiencia fundamental de amor en el plano humano, yo tengo las bases para ir entendiendo y crecer hacia el amor de Dios, ¿no? A mí me ha tocado experiencias, por ejemplo, de matrimonios que han llegado y que comienzan a participar y de repente se descubre que no están casados por la iglesia. Simplemente están casados a lo mejor por el civil, o ni eso a veces, ¿no? Y se empiezan a entusiasmar. La reacción no puede ser, bueno, quedan afuera. Inmediatamente son expulsados porque no están casados por la iglesia y nosotros no podemos. No, o sea, ¿cómo yo acojo esta realidad? Y si están en Schoenstatt o si están participando es porque quieren
porque están buscando. Entonces, ¿cómo los motivo yo para que vayan a descubrir el valor que significa el sacramento del matrimonio? Y que ese amor humano que sienten el uno al otro puede quedar sellado por una gracia que va a venir a potenciar, a ayudar a crecer ese amor, ¿no? Y así, bueno, ahí es donde, desde el punto de vista pedagógico, tenemos que congeniar estos procesos con las materias que vamos dando. Pero mucho de lo que es nuestra pedagogía en los grupos de matrimonio es esto: a partir de la experiencia del amor natural o de la unión natural de los esposos, como yo voy ayudándolos a valorar lo que significa el sacramento, la alianza con Dios y la alianza de amor con María, sin duda, que es también una gran experiencia que nos ayuda a entender mejor el sacramento del matrimonio, como el sacramento del matrimonio nos puede ayudar a entender lo que significa que un matrimonio haga la alianza con María y la haga como matrimonio, ¿no? Bueno, en ese sentido entonces, la experiencia del amor, del humano unido a lo divino. Después insistimos mucho en la realidad de la familia, ¿cierto? Como la familia, ya lo había dicho, ¿no? En este sentido de la iglesia doméstica, los vínculos naturales como fundamento para los vínculos sobrenaturales, ¿no? Entonces, también, ahí hay otro punto. Después sabemos que en Schoenstatt hay temas como la educación de los hijos. Esto es un tema también que para los matrimonios jóvenes es siempre importante. Sobre todo para aquellos que están teniendo familia y tienen hijos pequeños, se encuentran con el gran desafío y con la gran incógnita muchas veces, ¿cómo educar a los hijos? Y aquí hay un gran desafío porque nosotros pasamos años y años estudiando en el colegio, en la universidad, sacando una carrera para ser buenos profesionales, y uno dice, y jamás he hecho un curso para saber lo que significa ser papá o ser mamá, o qué significa construir una familia. Se supone que eso uno lo aprende en su propia familia, que la propia familia hace experiencia, ¿no es cierto?, para saber cómo yo puedo formar una familia. Pero hoy en día ese presupuesto ya casi no se puede dar por evidente o como algo dado, ¿no? Muchos matrimonios llegan de familias que se han separado, de hogares que en ese sentido han fracasado, parejas que se han separado y que se han vuelto a casar. Entonces a veces ha faltado esa escuela de lo que significa la familia natural, según los planes de Dios. Entonces, también en nuestros temas tenemos que hablar, yo creo, con los matrimonios jóvenes mucho lo que significa la familia y la educación de los hijos, lo que significa ser papá, el valor de la paternidad y cómo se ejerce la paternidad, ese tipo de autoridad, el valor de la maternidad y también qué significa ser mamá y educar o ejercer la autoridad de mamá frente a sus hijos, etcétera, ¿no? Tenemos una lista enorme ahí de temas y así podríamos seguir, ¿no? Bueno. Ya, sí, sí, padre. La verdad que sí, es muy, muy interesante, una variedad de temas que de repente a partir de saber la experiencia de cada matrimonio nosotros podemos ir tomando quizás ya como laicos de Schoenstatt algún camino también que podemos de repente ir ayudando o ir acompañando a cada matrimonio según la experiencia que tengan justamente. Le quiero comentar de que nos están escribiendo desde Mendoza, por ejemplo, la señora Verónica Pizarro nos comenta de que su grupo, la familia de Mendoza, Argentina, se estaba preparando para sellar la alianza fraterna. Surgió por otros motivos, pero esta situación de pandemia nos ha hecho comprender, dice, cómo necesitamos del hermano. En este caso, solidaridad de destino que estaba mencionando justamente. También Sebastián Martín, un punto positivo de esta pandemia, se rompieron las barreras de comunicación. Esta conferencia no hubiese sido posible sin la utilización de los medios y de las redes sociales justamente, ¿verdad? Desde Chile nos están siguiendo también, así como desde Key Biscayne, Estados Unidos, Buenos Aires, Formosa, la Juventud Femenina de Mendoza también, desde Miramar, de nuevo mencionan desde Colombia, y también un punto que nos hace hincapié, ¿qué materiales y qué libros usted puede recomendar para ir reforzando
el conocimiento que nosotros podamos tener hacia el Padre Kenten. Sí, mira, la verdad es que hay bastante literatura ya que deben tener. Quisiera quizás hablar especialmente de una nueva biografía del padre que se publicó en alemán y que ya lleva como 5 ediciones y que se está traduciendo. Yo no sé en qué medida ya está lista esa traducción de esta biografía escrita por la hermana Doria Schlickman, la misma que escribió sobre los años ocultos y tiempos tormentosos, algo así, de la infancia al padre, la primera juventud del padre. Ella escribió una biografía que es como narrativa, que se supone que es más ágil y entretenida, ¿no? Que se está traduciendo. Creo que se está traduciendo en Argentina y no sé si ya estará lista, pero esa es una recomendación. Ha tenido muy buenos ecos y muy buena acogida esta biografía. Bueno, existe la biografía clásica también que uno recomienda siempre, por lo menos del padre Hernán Alessandri, sobre la vida del padre Kentenich, que esa ya la deben tener conocida. Y ha surgido mucha literatura en el último tiempo que ustedes deben conocer, de la editorial Patris, en Chile, en Argentina. Un título ahora en mente, por ejemplo, El carisma de nuestro padre, ¿no? Por el padre Rafael, etc. O sea, seguramente en las librerías de cada país les pueden decir mejor que yo en este momento una lista de libros que se pueden recomendar, ¿no? Y yo debo reconocer, no los conozco todos, entonces seguro que se me escapa alguno que pueda ser importante y que no lo mencione, así que por eso no. Ya, bueno, pero es bastante interesante que desde su experiencia, su conocimiento y lo que maneja del padre nos puede recomendar, lo tomamos en cuenta, lo vamos a tomar en cuenta y sí, estoy seguro que a partir de esta charla lo vamos a estar buscando desde varios países también. Con esto, padre, estamos finalizando nuestra charla. Le volvemos a agradecer nuevamente su disponibilidad, su apertura con nosotros, con el Secretariado del Padre Paraguay, para este tiempo, brindarnos también una posibilidad de que desde el Secretariado del Padre podamos llevar la figura también del Padre a distintos rincones, no solamente aquí en Paraguay, sino también expandirlo, esto como familia de Schoenstatt que somos. Y también, además de esto, comentarles de que esta charla, esta conferencia del padre Eduardo Aguirre, queda grabada en la página del Secretariado del Padre Paraguay. También lo vamos a alzar al canal de YouTube, donde lo van a poder seguir viendo, como para que nos sirva también como material educativo para desarrollo de las reuniones en los distintos círculos, ligas, federación y demás. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes por la atención, por la audiencia y la paciencia también de dedicar estos momentos a esta reflexión. Y bueno, quedo comprometido con ustedes también aquí a rezar en el santuario, por eso los invito a que nos consagremos a nuestra Mater, en nuestro santuario, en nuestros santuarios hogares, y que nos pongamos en sus manos, pidiéndole que ella nos ayude en todo este tiempo que estamos viviendo, para sintonizar con los planes de Dios, para saber lo que Dios quiere lograr con nosotros y que nos interceda las gracias que nos ayuden a transformarnos para que este tiempo no sea un tiempo perdido, solo de aguantar, sino un tiempo también de crecimiento y de nuevo envío. Muy bien. Nos unimos entonces a nuestro Padre para consagrarnos a la Mater. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de verdad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Trabajo. El Dios fiel y lleno de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como quiera la paz y alegría